pasada, la entrevista central de esta entrega iba a ser referida o dirigida a un tema que a veces no lo sentimos hasta que no nos toca. Y lo decimos en todo el sentido porque no es una ni dos las veces que ustedes me han visto movilizándome para buscar gente que sea donante de sangre. El pasado miércoles 14 de junio no solamente era una fecha importante histórica para la República Dominicana, sino también una fecha para el mundo. Se celebraba el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha que cada año en esta fecha, 14 de junio, se trata de incentivar a la donación de sangre, a que la gente done con la voluntad de hacerlo, que no espere un desastre y que este año esté enfocado justamente a las emergencias. Para eso tenemos con nosotros al director de la Cruz Roja Dominicana, el arquitecto Gustavo Lara, que comparte con nosotros su perspectiva de este tema en la entrevista central. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo está usted? Muy bueno, saludos Loreni y saludos a todos. Yo creo que lo importante de la reflexión y de lo que tú planteas es que yo pensaba en finales del siglo XIX, antes del siglo XX, cuando una gente tenía un accidente o una herida, sencillamente moría, porque no había el conocimiento de un sistema de tipos de sangre que permitiera las transfusiones con manera segura. Es precisamente a comienzos del siglo XX cuando el doctor Karl Landstein descubre el sistema de tipos de sangre y se desarrolla toda la tecnología que permite que se puedan hacer estas transfusiones. Y precisamente el 14 de junio, que se celebra como Día Mundial, se hace a requerimientos de la Federación Internacional de Cruz Roja y de la Organización Mundial de Salud en conmemoración de que en el 1930 a ese doctor se le dio el Premio Nobel de la Medicina. Fue un descubrimiento tan importante. Claro. Piensa que ahora la gente que se salva porque puede haber una transfusión, porque puede evitarse una hemorragia, o sea, realmente es un tema importante. Y lo más importante para nosotros en Dominicana es que podemos sacar provecho de ese conocimiento científico si personas como tú y como yo, si como el que nos escucha, puede sumarse a la red de donantes voluntarios del país. Porque de nada vale la ciencia ni la tecnología si no están los donantes disponibles a tiempo, aportando la sangre para que pueda ser procesada, para que pueda ser conservada y transfundida cuando la gente la necesita. Aún tenemos grandes retos por delante, muchas vidas se salvan cada año. En la República Dominicana, la Cruz Roja Dominicana, desde nuestros bancos de sangre, apoyamos con un poco más del 50% de la sangre que se transfunde en el país, pero sabemos que hay mucha tarea por delante. En países organizados, civilizados, la demanda de sangre de la población se estima entre un 4 y un 5% de la población. Lo cual dice, para una población de 10 millones de habitantes, deberíamos tener entre 400.000 y 500.000 donantes cada año. Imagínese usted. Y andamos por la mitad. Y cuidado. Mire, usted sabe que el público tal vez no sabe que yo tengo poco tiempo tratando directamente al arquitecto Lara, pero menos es el tiempo de que me tocó la experiencia de ser yo la que necesitara esta situación. La entrevista suya estaba pautada desde hace unas cuantas semanas, precisamente porque esta semana se conmemoraba, se celebraba el Día Mundial del Donante de Sangre, y justamente el miércoles 14 de esta semana me toca a mí vivir en carne propia la necesidad de donantes, de 4 pintas de sangre para mi papá, que ya, como les había dicho al principio, tenía una condición delicada de salud. Para mí, el hecho de saber que las personas, cuando yo colgué en Facebook, que lo solicité, salieron inmediatamente, me empezaron a llamar en privado, a decirme, estamos aquí, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tipo de sangre? Yo dije, no hay necesidad de qué tipo de sangre sea, vaya, y ellos la intercambian. Esta situación de las personas donantes de sangre, ¿quiénes pueden ser donantes de sangre? ¿Bajo qué condiciones debe ir un donante de sangre? Y si quiere hacerse miembro o donante frecuente, voluntario, ¿cómo se debe hacer? Mira, todo ciudadano, toda persona mayor de edad, desde los 18 años de edad hasta los 65 años de edad, puede ser un donante de sangre.
en algunos casos un menor de 18 pudiera con la autorización de los padres. Todos pueden. Hay condiciones de salud que pueden limitar que en un momento determinado tú no puedas donar. ¿Cuáles condiciones de salud? Por ejemplo, si tú estás padeciendo de alguna enfermedad transmisible, o si tú tienes anemia porque no tienes tu hematócrito no es correcto, suficiente. Entonces, pero eso lo evalúa el banco que va a recibir la donación, donde hay un examen médico previo, donde se ven las condiciones tuyas de salud, se ve tu historial clínico y se hace la prueba de tu hemograma y de tu hematócrito. El 90%, el 80% de la persona que va está en condiciones óptimas de donar. ¿Dónde está la diferencia? Si nosotros vamos cuando la necesitamos, cuando la vida de alguien está en peligro, siempre hay un riesgo. A diferencia que si cada uno de nosotros sabe que haciendo la donación de por lo menos una vez al año vamos a garantizar la vida de alguien, todas las vidas de los dominicanos que puedan requerir sangre en el año están garantizadas. O sea que con una vez al año los dominicanos pueden hacer por persona, una vez al año, salvar vidas. Ni siquiera todos, con que el 20%, el 4% o el 5% de los dominicanos, con que 5 personas de cada 100 dominicanos vayan a donar una vez al año, nosotros garantizamos toda la sangre que se necesita en el país. Lo que estamos invitando a la población, a cada uno de nosotros que tiene ya conciencia, a convertirse en donantes asiduos, donantes recurrentes, que asuman el compromiso de hacer una donación al año y que inviten a otros a hacer esos donantes, porque eso nos va a resolver primero la demanda normal de accidentes que ocurren, normal para las operaciones selectivas que se van a hacer, sea corazón abierto, o sea una cesárea, o sea una operación de cualquier tipo. Pero también cuando hay emergencias graves, o sea por accidentes múltiples, o sea por algún tipo de desastre que nos afecte, vamos a tener volumen de sangre procesada ya. ¿Qué pasa si una persona requiere de urgencia sangre, pero no tiene donantes? Porque hay de todo en la viña del Señor y hay gente que tiene muchos contactos. A mí me pasó de que conseguí más de la que necesitaba y que dije, luego de ese DIMAT, vayan a la Cruz Roja y eso se va a quedar para otra persona que esté en la emergencia. ¿Qué pasa si no existe el donante para reponer? Pero, tradicionalmente, si es en la Cruz Roja Dominicana, hay un mecanismo que es el que presenta esa situación, pues hace un acuerdo para llevar el donante luego. Pero lo que queremos es que no haya necesidad ni siquiera de hacer acuerdo, es que eso sea automático, porque si nosotros recibimos la donación de 400.000 unidades cada año, hay 400.000 unidades que vamos a tener que difundir, que distribuir, porque la sangre no la podemos guardar permanentemente. Que ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo permanece? ¿Es viable? ¿Es factible utilizar una sangre? El tema de almacenamiento, el tema de su tratamiento, el tema de su conservación. ¿Cómo sabemos el tiempo de caducidad de una pinta de sangre? Lo primero es que hay una cadena de frío que tiene que garantizarse con una temperatura determinada. La sangre no es tan solo la pinta, son componentes sanguíneos. Hay componentes que se tienen que usar antes de los 3 meses. Hay otros componentes que se usan de manera más fresca o se requieren. Y hay otros componentes que son de más larga data. Nosotros en Cruz Roja Dominicana mantenemos un flujo, al ser el principal suplidor de sangre del país, mantenemos un movimiento permanente de la sangre que entra y la sangre que sale. Se hacen toda la analítica acorde a los estándares internacionales y te diría yo que es por muchos años, desde el primer banco de sangre que se fundó en el país, que fue el Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, hasta la fecha, sigue siendo un banco de referencia en el país. La mayoría de las personas, no tan solo porque es donde más garantías tienen de encontrarla,
sino es donde mayor garantía tienen de la calidad. Claro. Yo no quiero quitarle, hay muchos bancos aquí, hay muchos esfuerzos, son colectivos dentro del sistema nacional, pero si tú quieres tener la seguridad de encontrarla, es muy probable que en la Cruz Roja Dominicana, sea en la sede central de Santo Domingo, sea en Santiago de los Caballeros, sea en la sede de San Francisco de Macorís o en La Romana, que sea el sitio más seguro y más rápido de localizarla. Si yo quiero sangre y no tengo donantes, ¿puedo pagar por ella? Lo primero es que la sangre en la Cruz Roja Dominicana tú no pagas por la sangre. Hay algunos bancos que porque no tienen la red de donantes que tiene la Cruz Roja Dominicana, se ven en la obligación de pagar a personas para tener la donación. Que entonces si pagas ya no es una donación. Eso es de alto riesgo. Eso no lo aceptamos en Cruz Roja Dominicana porque generalmente quien acepta un pago por la sangre es de riesgo. Lo que hacemos nosotros en la Cruz Roja es que el donante tiene que ser voluntario y la persona contribuye con una cuota para la analítica de esa sangre. Esa sangre, desde la bolsa de sangre en la que hay que echar la sangre cuando se colecta, todos los análisis que hay que celebrar, lo que hay que hacerle a la sangre y luego conservarla con la cadena de frío correspondiente, tiene un valor que la Cruz Roja subsidia al 50%. Y el ciudadano aporta un porcentaje de aproximadamente un 50% del valor. Si tiene su seguro, con el seguro de ese 50% que él debería aportar, el seguro le cobre el 80%, y es una cuota mínima la que paga un ciudadano que tiene seguro. Pero lo que queremos nosotros es que cada dominicano y dominicana tenga garantizada la sangre que requiere para cualquier emergencia, ante cualquier contingencia, de manera efectiva, automática y gratis. Que al momento de hacer la transfusión no haya que pensar ni en donantes ni en dinero, porque ese derecho que tiene de contar con ese insumo, con ese tejido, con ese órgano que le va a garantizar la vida, esté garantizado. Y nosotros, como auxiliar del poder público, podamos contribuir. Bueno, arquitecto Lara, hay otro tema interesante que lo vamos a dejar para después de la pausa. Por ejemplo, he leído en varias ocasiones a situaciones de personas que mueren porque su religión no les permite realizarse una transfusión. De eso vamos a hablar cuando regresemos aquí con el arquitecto Gustavo Lara, director de la Cruz Roja Dominicana. No se muevan, seguimos con más. Seguimos conversando y conociendo la perspectiva del director de la Cruz Roja Dominicana, el arquitecto Gustavo Lara, y dejamos pendiente la cuestionante que a mí me parece un absurdo, pero cada quien con sus creencias y debemos respetarlas. Sin embargo, hace unos meses leía una noticia fechada en Argentina de una mujer que su esposo tuvo un accidente, la familia del esposo estaba apoyando de que se le hiciera la transfusión de sangre que necesitaba, pero ella y sus creencias religiosas le impedían, y el derecho lo tiene la esposa aquí, y ella dejó morir a su esposo porque no le iban a transfundir sangre. ¿Qué opinión le merece y esos casos qué tan frecuentes son aquí en el país? ¿Cómo se maneja eso? No son muy frecuentes, pero existen. El tema de la libertad religiosa, la libertad de credo, es un tema real que existe con todas sus bondades y con todas sus debilidades. Cada persona tiene que hacer sus propias reflexiones y decidir a dónde va, cómo creo que hace. Desde el caso de la Cruz Roja Dominicana, que es una institución que está comprometida con prevenir y aliviar el sufrimiento humano y brindar la asistencia humanitaria sin ningún tipo de discriminación, ni de religión, ni de sexo, ni de política, ni de raza. Yo creo que el tema nos debe mover a todos a reflexión. Obviamente la ciencia está hecha a base de las experiencias de los seres humanos.
no fue que alguien un día descubrió algo y funcionó, sino a base de toda la experiencia, todos los ensayos de ensayo y error que hemos hecho. Hemos podido acumular una cantidad de conocimiento que debe estar al servicio de la vida y del desarrollo de todos los seres humanos. Yo creo que esa pregunta, esa inquietud que tú planteas, debe ser una pregunta y una reflexión que debe llegar a cada corazón de cada ser humano que nos ve, y que debe también generar la inquietud de si vale la pena o no. ¿Vale legalmente, la pena? legalmente se deja el derecho de elegir a la persona o se puede apostar a que esa persona se va a hacer lo que sea necesario para que viva. El sistema de salud dominicano tiene sus normas, el médico tiene una obligación de brindar una asistencia y preservar la vida del ciudadano, pero digamos, las condiciones religiosas ponen algunas limitaciones. Yo creo que ese es un tema que sería interesante ver con el director de un hospital o con el cirujano que está tratando el paciente, que tiene la disyuntiva en ese momento. Cuando él está en el quirófano con el paciente, que si se transfunde se salva y si no se transfunde no, hasta qué punto la legislación nacional le obliga a cumplir con el mandato de preservar la vida en contra del llamado o la advertencia del familiar que dice. Y tú planteabas el caso de una pareja que eran de religiones diferentes, donde el esposo y la familia del esposo eran de una religión que sí lo permitía y la esposa no. Pero hay en este país casos donde los dos son de la misma religión que te dice que no. O sea, que dice, oye, yo no debo tomar ningún tipo de medicamento natural o yo no debo tomar tal tipo de proteínas. Entonces, realmente es una disyuntiva donde en pleno siglo XXI, con tanto conocimiento y con tantos avances, lograr sobrevivir sin los avances de la ciencia no es tanto. La civilización tiene miles de años y la oportunidad de hacer una transfusión para salvarse solamente tiene 117 años. O sea, que todavía es muy nueva. Es nuevo. Así mismo. Pero ¿cómo una persona puede vivir con lo que significaba la vida hace 3.000 años o 2.000 años? Es una reflexión interesante que yo invito a todos tus televidentes a reflexionar en el tema y hacer la pregunta a sus personas más cercanas y establecer los patrones. No, establecer las políticas antes, porque a veces esperamos que llegue el momento donde una persona esté en un estado que no puede decidir y tiene que decidir un tercero o una persona extraña de qué va a pasar con esa situación. Ahora, algo que me llamó la atención fue que en el momento de yo solicitar la sangre el miércoles, que la conseguí directamente con el señor Lara en la Cruz Roja, me dicen, no te la podemos aceptar por tales políticas a menos que nosotros no tengamos en existencia. Deben ser donantes directos o, si la aceptamos, debe firmarme un descargo con relación a una ley. ¿Qué significa esto? ¿Qué dificultad puede haber, tal vez legal, algún tema viral o algo que impida que un centro pueda recibir la sangre de otro? Bueno, mira, los estándares de calidad son únicos. El Sistema Nacional de Control de la Sangre certifica o no los hemocentros, las entidades que les procesan. Yo diría que lo único que regula esa movilización es el interés técnico-comercial de la institución que hace el procesamiento. Porque a veces tú estás en una clínica o en un centro de salud que tiene una sangre que te va a facturar por ese servicio. Y si tú vas a llevar una que ellos no van a facturar, entonces te dicen, no, no te lo acepto. O sea, puede ser un elemento que te usen. Es muy común tú tener personas que juegan funciones oficiales de control de bancos de sangre o de otro sistema de salud, pero al mismo tiempo tienen intereses particulares en las clínicas o en los centros de salud determinados. Entonces hay un tema de conflicto de valores ahí, que no debería ser, pero es la realidad del día a día nuestra. Hay personas que están en la disposición, que tienen voluntad, que es lo primero que se necesita para ser donante, voluntad, querer hacerlo, de hacerlo con frecuencia, pero ¿qué tan frecuente puede ser una persona para donar sangre?
¿con cuánta periodicidad lo puede hacer? O sea, la recomendación es que la persona puede donar cada 4 meses, si está en condiciones de salud, porque se hace una prueba de salud antes de hacer la donación. O sea, una persona podría hacer 3 donaciones en el año. 3 donaciones en el año. Pero, como hablamos originalmente, con que un 5% de la población nacional haga una donación al año, tenemos todas las donaciones que se pueden requerir en el país. Y se quitaría, se eliminaría el de la reposición. Ahora, eso es los estándares mundiales. Pero si nosotros aprovechamos la ocasión para promover la cultura de la prevención, para que podamos evitar los eventos que generan las transfusiones sanguíneas. La primera es el tema de los accidentes de tránsito. Si podemos reducir la cantidad de accidentes de tránsito, si podemos garantizar que los motoristas respeten las reglas establecidas de usar los cascos protectores, de controlar la velocidad, si podemos hacer que cada uno de nosotros asumamos el código de conducta para reducir accidentes de tránsito, vamos a reducir significativamente la demanda de sangre. Si cada uno de nosotros se dedica a tener una vida saludable, a hacer ejercicios periódicos una vez al día, 1 hora caminata al día, o los cardiovasculares. O sea, si nosotros logramos hacer eso y le damos la oportunidad a nuestro sistema circulatorio, con el corazón encabezándolo, a estar en buena forma, y reducimos a la mínima expresión las operaciones de corazón abierto, también reducimos de manera significativa la demanda. Si nosotros hacemos una conducta adecuada, apoyamos en todo el proceso los embarazos, sobre todo los embarazos de las adolescentes, de jóvenes, en el primer embarazo, y ese proceso se puede llevar de manera natural, sin necesidad de hacer cesáreas, vamos a preservar la vida de más niños y de más mujeres y necesitaremos menos sangre. Entonces, si podemos ver, cada una de las demandas que hay pueden ser reducidas si promovemos una cultura de la prevención que facilite una vida saludable de las personas sin tener que ser afectados. Yo creo que la importancia de esta alianza estratégica que estamos planteando aquí, a los 7 días, claro, es manifestar cómo el medio de comunicación y las instituciones responsables de brindar el servicio pueden compartir con la población las informaciones claves para garantizar que no pasen los eventos, que no pasen los accidentes, que las personas no requieran de esa intervención que va a generar, en este caso, suministro de sangre o asistencia prehospitalaria o traslado en ambulancias o el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. O sea, que yo creo que te invito a ti, que con tanta persistencia y con tanta tenacidad mantienes el tema en el medio, que invites a todos los comunicadores del país, a todos los compañeros y compañeras de los medios como tú, para que impulsen la cultura de la prevención. Que veamos este como un tema no de una vez al año, sino como un tema diario, que lo debemos ver en cada acto de nuestras vidas, cómo debemos promover la cultura de la prevención, para que con eso contribuyamos a que la gente tenga el pleno goce de una vida sana y no la demanda permanente de un servicio de salud. Usted sabe que independientemente de todo eso, vuelvo al punto de que lo que más se necesita para ser un donante de sangre, porque hay que recordar que el que dona sangre está donando vida. En el momento, no por un accidente, no por un embarazo adolescente, en el momento de que una persona tiene una situación quirúrgica y necesita de ese suplemento, si no existe se va a morir. Y esa es la realidad, como usted dice, tiene 100 y tantos de años, una situación, un sistema muy joven, pero necesario y vital para continuar la vida. En Alemania, por ejemplo, hay una situación interesante. En Alemania le pagan a los donantes de sangre, le hacen un subsidio de algo. Entonces, eso sería necesario, y hablo de un país que está bastante evolucionado, que tiene una política económica interesante y muchísimos casos resueltos de su sistema general. Sería interesante que eso se viera aquí, y se lo digo porque antes de toda esta situación
antes de todo el tema de mi papá y demás, yo había hablado con algunos compañeros y le decía, sería interesante que eso se aplicara aquí en República Dominicana, porque hay personas que tal vez pueden serlo, tienen la necesidad, pero no han visto tal vez algún incentivo para que el Estado también promueva esto. ¿Qué opina usted con eso? Mira, eso es sumamente peligroso, el pagar por la donación. O subsidiar otra cosa. Yo creo que más que subsidio, todo dominicano tiene el derecho de recibir asistencia en cualquier emergencia de salud. Eso es un derecho constitucional. Eso no es que me den o no, es que tengo el derecho de eso. Cada dominicano tiene el derecho a recibir una educación plena y lograr el máximo desarrollo de sus aspiraciones. O sea, tenemos el derecho de que el país nos ofrezca esas oportunidades. Si eso se logra plenamente o no, es un proceso. Vamos caminando de una ausencia total en algún momento a una creación permanente de oportunidades. Como nación, digamos, somos una nación joven comparada con naciones europeas o naciones asiáticas, donde ya se ha avanzado mucho en el logro de esos derechos, pero vamos caminando hacia el logro de esos derechos. Pero resulta que si la carencia de la satisfacción del derecho por parte del Estado genera que hay que subsidiar o hay que pagarle a alguien, lo que estamos es apoyando que no se supla ese derecho. Y en el caso de sangre, hay instituciones, hay laboratorios acá que le pagan a las personas para que sean donantes. O sea, como norma. O sea, ellos te dicen, ok, te lo facturan. Resulta que a lo mejor te facturan 3 veces lo que es el aporte que tú haces en la Cruz Roja Dominicana. Y bien, tú no tienes que llevar donantes, no tienes, porque ahí tienen todo. Ellos tienen que le pagan. Ahora, esa gente que dona dinero porque recibe dinero, si tú me dices a mí, yo no quisiera que me transfundieran en una ocasión con esa sangre, porque el que se dedica a eso tiene que tener algún tipo de vicios o algún tipo de condición que pone en riesgo la sangre que se está transfundiendo. Pero se supone que hay un análisis previo para determinar si esa aunque sangre sea, es pero hay ventanas. Nada en la vida es un 100%. Hay ventanas de un 1%, un 2%, o porque no ha aparecido todavía. El que está en esa condición que es necesario vender su sangre para poder alimentarse o lograr otra cosa, significa que no está en pleno disfrute de sus condiciones y actitudes. Y eso es un riesgo. Entonces, a lo mejor tú resuelves una situación en ese momento con la transfusión, pero te genera un problema mayor a los 2 años, los 5 años, 10 años. Por eso en la Cruz Roja Dominicana descartamos de plano cualquier donación que provenga de una persona que recibe alguna remuneración por ese concepto. Yo creo que hemos abarcado bastante con el tema de la donación. De verdad que ha sido un placer, arquitecto Gustavo Lara, compartir con usted aquí, que la gente lo conozca, que sepa las necesidades que hay en nuestro entorno, en nuestro país. Y el dato creo que más fuerte que me sorprende es el hecho de que con un 4 o 5% de la población dominicana que vaya y a la Cruz Roja y done en los lugares diferentes que él ya mencionó en el país, se puede tener la demanda necesaria para que las personas que lo requieren sea, y que una sola vez al año puede ser donante. Usted puede ir una sola, eso es algo que a mí me sorprendió bastante. Yo pensé que se podía hacer, una gente podía ir cada mes o cada 2 meses a hacer su donación. Usted me dice que cada 4 meses, que no importa, que eso, que si tiene condiciones óptimas. De verdad que ha sido impresionante este tipo de declaraciones. Pero te voy a poner una parte todavía más fácil. El proceso, todos podemos preparar lo que necesitamos. Así como tú le preparas la mochila a un niño para ir a la escuela porque sabe lo que él va a necesitar, nosotros podemos estar preparados porque sabemos ya que necesitamos o podemos necesitar entre 300, 400 mil o 500 mil unidades en el año en el país. En la Cruz Roja Dominicana hemos formulado un programa que llamamos Cruz Vital, en la que invitamos a cada ciudadano a ser un patrocinador de la Cruz Roja para que en la Cruz Roja puedan haber disponibles para entregar de manera inmediata, automáticamente, toda la sangre que las personas requieran, más todo el servicio de asistencia prehospitalaria, transporte sanitario, servicios de ambulancia, de manera gratuita en todo el país. Si yo te diría que eso lo podemos lograr
con que cada dominicano pueda contribuir inscribiéndose en ese programa, siendo un patrocinador de la Cruz Roja. ¿Tú crees que una persona como tú, como yo, o como cada uno de las personas que nos siguen por televisión, tienen la capacidad de donarle a la Cruz Roja una vez al año 1.200 pesos? O sea, 3 pesos en el día. Y que con que un grupo de dominicanos patrocinemos ese programa, la Cruz Roja puede tener disponible para entregarle al sistema de salud 400.000 unidades de sangre de manera gratuita en el centro de salud que la gente lo requiera, sin tener que salir a buscar los donantes, porque el mismo programa ya lo ha incorporado. Que podamos darle una asistencia oportuna y adecuada con las unidades que tenemos, similares a las que tenemos trabajando en el 911. No importa donde tú vivas, que una ambulancia pueda ir, brindarte la asistencia al centro de salud o al centro de imagen, o llevarte a la rehabilitación cuando tú lo necesites. Claro. O sea, yo entiendo que hay tareas que tenemos por delante y que solamente con el apoyo de medios de comunicación como el tuyo, con canales que tienen la cobertura y el nivel de aceptación como este, y con la voluntad de los televidentes que nos siguen, podemos lograrlo. Bueno, pues yo de verdad que le agradezco a usted que haya tomado su espacio, su tiempo para compartir con nosotros estas informaciones tan importantes, tan vitales, y que esperemos también que ustedes, que son un público fiel, ese es un público que yo de verdad aprecio porque nos dan seguimiento, porque nos dejan saber que están en sintonía, y cada vez que yo me paro en cualquier sitio me hacen saber eso. Yo espero que tomemos un poquito de conciencia y que sigamos regando la voz de la importancia que es donar sangre, que donar sangre es donar vida, y lo podemos hacer con una vez al año, que lo haga un 4 o 5% de la población, estará completa la demanda, pero si lo queremos hacer 4 o 3 veces al año también se puede. Este es el mensaje que nosotros queremos dejarle. De verdad, muchísimas gracias, arquitecto Gustavo Lara, director de la Cruz Roja Dominicana, y ustedes no se muevan, que regresamos con la parte final de lo que pasó en 7 días.